grabar. Listo, chicos. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros teníamos una progresión geométrica, pues teníamos una diferencia, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros en la progresión aritmética que teníamos antes, teníamos una sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente. Y recordando lo que teníamos antes, ¿qué tenía que sumarle yo a cada término, es decir, al término anterior para obtener el siguiente? ¿Cómo se llamaba en las progresiones aritméticas? Más cuánto yo le sumaba aquí. Recordemos lo que ya vemos, la diferencia. Muy bien. Más la diferencia. La diferencia. Y nosotros podíamos ir hasta el infinito, porque teníamos también las sucesiones infinitas. Entonces yo podría ir sumando más d y formaría una sucesión de forma general. Pero en lo que respecta a las progresiones aritméticas, vamos a ver que va a cumplir un valor que va a ser constante. ¿Qué nos dice? Buenas noches, por favor, me ayudan con los micrófonos. Ya, creo que ya estamos ahí. Entonces, para las progresiones geométricas, nosotros igual vamos a tener los términos a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Y qué nos dice el concepto para estas progresiones geométricas? Significa que va a ser una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero, vamos a obtener una cantidad constante. Y en esta ocasión, esta cantidad se va a llamar razón y va a estar representado con la letra R. Entonces, aquí nosotros ya no vamos a sumar o vamos a restar, sino ya sea vamos a multiplicar o tendremos que dividir por la razón. Entonces, esta razón, por ejemplo, si yo quiero encontrar el a sub 2, voy a tener que multiplicar a sub 1 por r. Si quiero encontrar el a sub 3, multiplicaría a sub 2 por r. Y si yo quisiera multiplicar el a sub 4, también tendría que multiplicarle por r. Entonces, el valor constante, la cantidad constante que vamos a tener en una progresión geométrica en esta ocasión se va a llamar razón. Y va a estar representada por una R minúscula. Correcto. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, un ejemplo, mire usted, 3, 6, 12, tenemos 24 y 48. Tenemos una sucesión. Vamos a descubrir qué cantidad se estará multiplicando, se estará dividiendo, pero esa cantidad tendría que ser constante. ¿Sí? ¿Ustedes qué cantidad creen que estaría multiplicándose ahí para yo obtener 6? 2. Ya, vamos a ver, 3 por 2 es 6. Y vamos a ver si sigue cumpliendo. ¿Por cuánto sería aquí entonces? Para que dé 12. Por 4. Por 2. Por 2. Sería 12 por 2, correcto. 12 por 2 y me iría así. Sucesivamente tendría por 2 por 2. Pero ¿qué pasaría que si yo a esta serie a simple vista no puedo encontrar esa razón? Para yo encontrar esa razón, yo voy a valerme de lo siguiente. Entonces, si yo quisiera encontrar la razón, por ejemplo, yo digo, tengo dos números aquí y no sé cuál es la razón, a simple vista no puedo observarlo. Póngase que usted tiene dos fracciones que están siguiendo la sucesión y no sabemos cuál es la razón. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué piensa usted que podríamos hacer entre el segundo y primer término? ¿Qué operación haríamos para saber? Dividir el 6 para 3. Dividir el 6 para 3, correcto. Yo puedo dividir 6 para 3 para saber la razón. Entonces me dice esta progresión aritmética. Usted puede dividir el cociente en un término cualquiera para encontrar la razón. Y vamos a ver que se cumple. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo divido este tercer término, el 2 entre el 6, ¿será que también puede encontrar la razón? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuánto sería? Entonces, veamos, 12 dividido para dividido 2. 12 entre 6 sería 2. Y si yo sigo tomando un par de términos, voy a seguir obteniendo que la razón
estos. ¿Sí? Entonces yo en esta ocasión voy a tener la razón 2. Me regala un minutito y ya continúo. Por favor, si tiene preguntas ya le respondo. Solo voy a conectar el cable. Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. Nosotros, si comparamos ya la relación de una aritmética y geométrica, pues vamos a ver que en la aritmética teníamos como un valor constante la diferencia. Y ahora que tenemos la razón. Preguntas hasta aquí, chicos. Dicen entonces, dividiendo podemos encontrar ¿cómo se llamaba? La razón, ¿no es cierto? La razón, sí, sí. Podemos nosotros, si por ejemplo tendríamos nosotros que descubrir, tendríamos un 4 medios y tenemos un 5 cuartos, digamos nosotros así. Para descubrir, ahí nosotros a simple vista no podemos ver cuál es la razón. En esta sucesión de aquí podríamos ver que para llegar a de 3 a 6 yo podría multiplicar por 2, de 6 por 2 a 2 y así. Pero si yo tendría una sucesión de este tipo, tendría que dividir el segundo término para el primer término o tomar los dos siguientes y dividirlo para el primer término. En ese orden yo podría encontrar la razón para cualquier sucesión de una progresión geométrica. Entonces vamos nosotros a ver qué temas importantes, digamos así. Recuerde usted que cuando nosotros estudiábamos progresiones aritméticas, ¿qué teníamos? El término enésimo de un término, el término general, y teníamos la suma. Entonces, en esta ocasión, para lo que respecta a progresiones geométricas, vamos a tener dos temas importantes. En lo que refiere al término general de una progresión geométrica y vamos a tener la suma de una progresión geométrica. Entonces, vamos a ver cómo nosotros obtenemos este término general a partir de lo que tenemos aquí. Esto de aquí lo tiene usted en su libro de matemáticas, pero vamos nosotros a razonar y vamos a ver de dónde sale. Y decimos lo siguiente. Como nosotros sabemos que esto es una sucesión de forma general, A sub 1 por A sub 2, tengo un A sub 3, tengo un coma A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, entonces yo podría tener infinitos términos en una sucesión. Entonces, recordando la presentación anterior, para la progresión geométrica, ¿por cuánto yo le multiplicaría la A sub 1 para obtener A sub 2? ¿Por cuánto le multiplicaría? ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es esa letra que representa? R. R, correcto. Entonces yo para obtener A sub 2 también multiplicaría por R. Aquí tendría por R y aquí tendría por R. Entonces yo tengo aquí una razón. Entonces, si yo quiero encontrar una relación para encontrar ese término general, yo diría que para hallar A sub 2, ¿qué multipliqué yo? Para hallar A sub 2. ¿Qué multipliqué? A sub 1 por R. Por R. Cuidado, no es más R, es por R. ¿Ya? Entonces, hasta ahora yo tengo el A sub 2 en términos de A sub 1. Continúo y digo, el A sub 3, para yo encontrar el A sub 3, es decir, este término, ¿qué multipliqué? A sub 2 por R. A sub 2 por R. Y si yo continúo un A sub 4, ¿a qué sería igual? ¿Qué multipliqué? A sub 3 por R. Correcto. Pero yo quiero que usted se fije que el A sub 2 está en términos de A sub 1 y R, correcto. Pero yo ya sé que el valor de A sub 2 es A sub 1 por R, entonces voy a reemplazar para dejar todos los términos en función de A sub 1 y R. Entonces, yo les pregunto a ustedes, el A sub 2, ¿a qué es igual? Nosotros ya habíamos encontrado lo que tenemos en el cuadrilátero. ¿Ya? Dígame, ¿a qué es igual?
el A sub 2. 1 por R. Ya, entonces, y aquí tengo un A sub 2, mire. Entonces, ese valor que yo tengo arriba le voy a reemplazar donde tengo el A sub 2. Entonces, voy a tener un A sub 1 por R. ¿Y qué otro término me falta multiplicarle aquí? ¿Qué le multiplico? Yo ya reemplacé esto. Entonces, ¿qué me faltaría multiplicarle ahí? A sub 2. El A sub 2 sí está. El A sub 2 es igual a sub 1 por R. Entonces sería este valorcito de aquí, le reemplaza lo que tenía arriba. Entonces, ¿qué me falta multiplicar ahí? Por R. Por Por R. R. Más R. Más Por por R. R. Por Por R. R. Más R. Entonces, A sub 1. Y yo les pregunto a ustedes, recordando nuestra básica. R por R, ¿a qué es igual? R al 2R. cuadrado. 2R. Es R al cuadrado. Cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos la misma base y aquí vamos a tener un exponente que siempre va a ser 1, pero ya no se escribe. Entonces, 1 más 1 va a ser 2. Listo. Entonces, tengo el A sub 3 en términos de A sub 1 y R. Y voy a reemplazar. Entonces, voy a reemplazar ¿en dónde? Aquí donde tengo el A sub 3, ¿sí? Recuerde que esto es para la demostración, más que usted no tiene que aprenderse esto de memoria. Entonces, el A sub 3. El A sub 3 en términos de A sub 1 y R, ¿a qué es igual? Lo que acabamos de encontrar, el A sub 3. A sub 2 por R. Sub 2 por R. A sub 2 por R. Lo A que ya sub acabamos de 1 por encontrar R. es, muy bien, A sub 1 por R al cuadrado. Esto es el A sub 3 ahora en términos de ¿qué? De A sub 1 y en términos de R al cuadrado. Acuérdense, cuando yo le digo en términos de A sub 1 y R, significa que está solo con la letra R y el término primero, que es el A sub 1. Entonces, como A sub 3 es igual a A sub 1 por R al cuadrado, yo voy a reemplazar donde tengo un A sub 3 y voy a tener A sub 1 por R al cuadrado, que es esto. ¿Y por cuánto me falta multiplicarle ahí? Por R. Por R. Por R. Entonces, el A sub 4 en términos de A sub 1 y R, ¿cuánto sería? A sub 1, que no tengo con qué resolver, A sub 1 por cuánto? R al cuadrado, este R al cuadrado por este R al cubo. correcto. Cubo. Y tengo R al cubo. Si yo quisiera seguir encontrando, lo que quiero que se fije usted es lo siguiente. Si yo tengo un A sub 5, sería igual a sub 4 por R. Pero el A sub 4, en términos de A sub 1 y R, ¿a qué es igual? Lo que acabamos de encontrar. A sub 1 R al cubo. 1 R al cubo. 1 por R al cubo, correcto. A sub 1 por R al cubo y eso me falta multiplicarle por esta R que yo tengo aquí. Entonces sería por R. Y el A sub 5 en términos de A sub 1 y R, ¿cómo me quedaría entonces? A sub 1 R 1 por R. R al cuarto. R a la cuarta. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí una relación que se cumple y es la siguiente. Si yo quisiera encontrar un A sub 6, va a ser igual a, siempre va a ser igual al A sub 1 por R, ese R, y para la potencia de esa R, le voy a quitar una unidad. Si yo le quito un 6, ¿a la cuánto estaría la potencia aquí si yo le quito una unidad al 6? A la quinta. A la Y a la quinta. Recuerde lo que hacíamos antes en las progresiones aritméticas, también le quitábamos una unidad. Pero en esta ocasión nosotros, si tenemos un término, cualquiera que fuera, sea un A sub 7, un A sub 14, un A sub 10, va a estar igualado a la multiplicación de A sub 1 por R y le quito una unidad al término y le pongo la potencia. Entonces practiquemos. Si yo tendría un A sub 10, ¿a qué sería igual entonces? A sub 1 A sub 1 R R elevado a la novena. Por R a la novena. ¿Por qué? Porque a este término que me dan aquí, yo le voy a quitar una unidad para ponerle aquí en la potencia. Ya, digamos que al azar a usted le dicen el A sub 7 en términos de A sub 1 y R, ¿qué va a ser igual entonces?
La sexta. Ya A sub que 1 uno por R a R a la la sexta. R a la sexta. Correcto. R a la sexta. Esto es lo que debe conocer el estudiante para que pueda resolver estos ejercicios, los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, lo primero, usted toma presente qué cosa, que tiene el término y siempre va a estar igualado a este primer término y multiplicado por la razón. Y lo que hago para la potencia es quitarle una unidad a este término y en esta ocasión sería 6, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta para que ya podamos continuar a los ejercicios? Le hice una pregunta. ¿Siempre sería A sub 1, R, por ejemplo, aquí está a 7, sería la sexta? Siempre sería A sub 1, R, ¿verdad? Sí, como dice Diana, pues aquí este A sub 1 que yo tengo aquí siempre va a ser el mismo. El R también va a estar. Lo único que va a cambiar respecto al término sería que yo a este numerito que me dan aquí le quito una unidad y le voy a poner a la potencia. Con usted mismo, Diana, si aquí yo tendría 8, A sub 8, ¿qué sería igual? A sub 1 por R a la octava. Está la 8. Ah, perdón, la séptima. A sub Séptima, licenciada. A sub 1, R a la séptima. Correcto. Entonces nosotros teniendo presente eso, vamos a trabajar en los ejercicios, ¿sí? Vamos a trabajar en los ejercicios. Toda esta demostración anterior es para que nosotros veamos desde dónde sale todo lo que muestra. También el libro que algunos de ustedes lo tienen, pero siempre vale la pena saber cómo guardamos nosotros esa relación. Y tenemos lo siguiente, entonces. Vamos con el primer ejercicio para el término general. Y mire, este término de aquí, es decir, esta fórmula, nosotros lo obtenemos haciendo todo este razonamiento que acabamos de hacer, donde A sub n va a ser el término general, que es igual al primer término por la razón, sobre n menos 1. Entonces, esa fórmula vamos a ocupar también para este ejercicio de la siguiente forma. Si yo tengo lo siguiente, mire usted, tengo lo siguiente. Y digo, yo en una progresión geométrica, vamos a anotar los datos que nosotros tenemos aquí, dice, en una progresión geométrica yo tengo que el primer término me dice que es igual a 3. Y el A sub 4 es igual a 24. Hasta ahí tengo yo que el primer término es A sub 4. Calcular la razón y el término A sub 8. Entonces, si me está diciendo que encuentre el término A sub 8, pregunta para usted, ¿cuánto valdría n? 8. 9. 8. Porque me está diciendo que el término A sub 8, entonces yo voy a tener, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cuántos términos voy a tener? 8. 8 términos, porque me está diciendo que encuentre el término 8, entonces n va a valer 8, entonces yo anoto y digo que tengo otro dato que n es igual a 8, pero lo que me está pidiendo aquí es que encuentre la razón, y que encuentre el A sub 8. Entonces yo tengo un A sub 8, perdón, se me cayó algo. A sub 8 y la razón. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar tanto el A sub 8 y la razón? Con esta ecuación que yo tengo en la anterior, donde me dice que A sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. Y vamos a ver nosotros cómo trabajaríamos en este caso para encontrar ese término. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer y necesitamos es conocer la razón para encontrar el A sub 8. Entonces voy a relacionar lo que tengo. Si yo digo que el A sub 4 en términos de A sub 1, el A sub 4 en términos de A sub 1 y R, ¿a qué sería igual? Lo que acabamos nosotros de descubrir esa relación. ¿A qué sería igual? A sub 1 por R a la Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto me dice que es A sub 4?
¿Cuánto me dice que es A sub 4? ¿Cuánto vale A sub 4? 4. 24. Reemplazo Ah. y digo, ¿cuánto vale A sub 1? Porque si me dan el valor de A sub 1. 3. 3. Y eso 3. por R al cubo. Y mire, solamente me quedé con una incógnita que es el R y es lo que me están diciendo que yo encuentre, es decir, estoy encontrando la razón. Si yo quiero despejar ese R al cubo, ¿cómo pasaría este 3 que está multiplicando al otro lado de la igualdad? Dividiendo. Entonces yo tendría 24 dividido para 3 es igual a R al cubo. 24 para 3, ¿cuánto es 24 para 3? 8. 8 y esto sería igual a R al cubo. Si yo quiero pasar, despejar a esa R, está como potencia. ¿Cómo le pasaría al otro lado para poder despejar a esa R? Como raíz. Como raíz. Correcto, entonces yo voy a tener la raíz cúbica de 8 y esto es igual a R. Listo. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Es decir, un número que multiplicado 3 veces me dé 8. ¿Cuál 2. sería? 2. Ya, entonces sería 2 es igual a R. ¿Por qué? Recordando las propiedades de la potencia 2 al cubo. Sería 2 por 2, 2 por 2. ¿Sí? Entonces tendría yo. Entonces tendría 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8. Y entonces la razón sería igual a 2. Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto al ejercicio? Lo único que hicimos es reemplazar los datos que teníamos nosotros en función a lo que usted ya conoce. A sub 4 igual a A sub 1 por R al cubo. Entonces tenemos nosotros que la razón, ¿cuánto nos dio? 2. Entonces, lo que nos falta aquí encontrar este A sub 8. Entonces yo digo, si yo quiero encontrar un A sub 8, pues aquí N va a valer 8. Entonces, pero yo ya tengo A sub 1, tengo R, tengo N, entonces lo único que me falta es calcular el A sub 8. ¿Cuánto vale A sub 1? En los datos me dan ese valor. ¿Cuánto vale A sub 1? 3. 3 por R. ¿Cuánto vale R? 2. Y eso va a estar a la N menos 1. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto decíamos nosotros que vale N? ¿Cuánto vale N? 8. Menos 1. 8 menos 1. Entonces, A sub 8 va a ser igual a decir 3 por 2. ¿Y cuánto me quedaría? Este 8 menos 1 sería 2 a la séptima. Y tendría yo lo siguiente. Entonces, tendría el A sub 8 va a ser igual a 3 por... ¿Cuánto es 2 a la séptima? ¿Cuántas veces tendría que multiplicar a ese 2? 7 veces. 7 veces. ¿Cuánto nos da? Calculemos. ¿Cuánto nos da ese 2 a la séptima? 128. ¿Ya? Entonces nos da 128. 2 a la séptima, 128. Y voy a obtener finalmente el A sub 8, que sería igual a 128, ¿por cuánto? Por 3. ¿Cuánto me daría? 384. Entonces me daría 384. Entonces, ¿cuánto ha sido el término A sub 8? El término A sub 8 ha sido 384. Entonces, lo único que nosotros necesitamos, pues, es saber esto. Lo que tenemos nosotros aquí. El término que me dan saber si yo le hago en términos de A sub 1 y R, pues lo que tengo que hacer es reemplazar los datos que me dan. Y si el ejercicio me pide que yo encuentre el término, ya sea un término A sub 10, A sub 11 y A sub 14, voy a usar esta fórmula. Entonces, una nueva fórmula para matemáticas, la cual se va a llamar término general de una progresión
Entonces yo voy a decir término general de una progresión. ¿Qué progresión? ¿Qué progresión estamos estudiando ahorita? Geométrica. Progresión geométrica. Entonces usted ya tiene una nueva fórmula, término general, de una progresión geométrica. Entonces voy a ponerle progresión PG, progresión geométrica. Listo, entonces, preguntas hasta aquí, chicos, en este ejercicio. Preguntas puntuales, preguntas específicas, las que tengan este ejercicio, lo podemos comentar este ratito. No, no existen preguntas. Está comprendido totalmente, el silencio otorga entonces. Y si de pronto podemos hacer otro ejercicio, Lizzy. Ya vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, sigamos en lo que respecta a lo que son progresiones. Estamos dentro del rango del término general, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto de aquí y vamos a continuar en el siguiente ejercicio. Entonces, vamos nosotros a continuar en lo siguiente. Vamos a continuar solo por esta parte y podemos continuar. Listo, entonces. Bueno, chicos, nos queda poco tiempo. Voy a detener la grabación.